que se trata el show. Los objetivos de esta clase son que ustedes aprendan el concepto de show, sepan definirlo, sepan clasificarlo, porque el tratamiento va de acuerdo a la clasificación de shock, y sepan reconocerlo ante un paciente con este problema, ¿no? A continuación vamos a compartir pantalla para que puedan ver y me pasan la voz si pueden visualizar, ¿ya? Wilmer creo que me estaba apoyando con la grabación, ¿verdad? Ya está grabando, doctora. Ya. ¿Me avisan si pueden ver la pantalla? Todavía no, doctora. A ver, un momento. Hay un delegado de este ciclo, ¿verdad? Del curso y del aula, doctora. Ya, del curso, ¿quién es? Brandolin, ¿no? Sí, doctora. Ya, Brandolin, por favor, a ver, tú que tienes la lista, anda tomando lista mientras voy proyectando las diapositivas. Ya, ahorita abro la lista. Chicos, vayan avisando a los demás que faltan, por favor. Berrío Ferrañán. Buenas tardes a todos presentes. De la Cruz. Está teniendo problemas para ingresar, pero ya va a ingresar. Ya. Castañeda Ramírez. Buenas tardes, presente. Cabeza Custodio. Buenas tardes, presente. Sergio Impen. Buenas tardes, presente. Héctor Chucas. Buenas tardes, presente. Yateli Cubas. Presente, buenas tardes. Pilar Díaz. Buenas tardes, presente. Caleb Díaz. Buenas tardes, presente. Cristian Estela. Presente, buenas tardes. Carro Peche. Presente, buenas tardes. Figueroa Aguilar. Presente, buenas tardes. Araceli Flores. Araceli. Amiga Estelo. Buenas tardes, presente. Chicos, un favor, sé que están escribiendo en el chat, no avisen, porfa, no estoy viendo el mío ahorita. Ya, gracias. Alexandra Gómez. Buenas tardes, presente. Andrea Herrera. Buenas tardes, presente. Diego Hidrogo. Presente, buenas tardes. Carla Jacinto. Presente, buenas tardes. David Yonto. Hola, presente. Felipe Joven. Presente, buenas tardes. Ante Loconi. Presente, buenas tardes. Cristian López. Kevin López, perdón.
Kevin. Joyce. Presente, buenas tardes. Kevin está logrando ingresar, está con problemas en su internet. Ya. Frecia Luna. Presente, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Soy Kevin López, disculpe. Soy Brandon. Tengo problemas con mi internet. Dani Malca. Presente, buenas tardes. Carlos Martínez. Presente. Miriam Martino. Presente, doctor. Natalie Maza. Presente, buenas tardes. Kevin Molocho. Kevin Buenas Molocho. tardes, señor delegado, presente. Buenas tardes, señores delegados. Monje Jean-Pierre. Señor delegado. Kevin Mori. Presente, buenas tardes. Priscila Estrellita. Estrellita. María Niño. Buenas tardes, presente, disculpe. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Saltaste Muñoz de niño. Ah, perdón. Marco, ahí está. Perdón, Marco. Estrellita volvió. ¿Está por ahí? Ya se fue, creo, estaba por ahí. Mario. Buenas tardes, presente. André Peña. Buenas tardes, presente. Yonel Pérez. Buenas tardes, presente. Jackie Puicón. Buenas tardes, presente. Irving Ramírez. Buenas tardes, presente. Irving. ¿Me escuchas? Sí ha hablado, pero su micro está muy bajo. Ya lo escuché. Gracias. José Reina. Buenas tardes, presente. Joaquín Romero. Presente, buenas tardes. Juan Carlos León. Juan Carlos León. Buenas tardes. Ya. Willy Salazar. Buenas tardes, presente. De Willy. Diana Sandoval. Presente, buenas tardes. Angie Yungmei. Presente, buenas tardes. Diego Soclupe. Presente, Brandon. John Hans. Presente. Lorena. Presente. Luis Tocto. Presente. Torres Centurión. Presente, buenas tardes. Wilder Tuyome. Escribió el chat. Sí, ya, chévere. Cristian Ordiales. Presente, buenas tardes. Paola Valverde. Tiene problemas con su internet. Estoy tratando de entrar. Ya. Jairo Vázquez. Presente. Lupito Velázquez. Presente, buenas tardes. Villalobos Ríos. Presente, buenas tardes. Gracias, chicos. Y esta doctora, esa es la lista. Ya, muy bien. Dime la pasas, ¿ya? A ver, empezamos con la exposición sobre el shock. En primer lugar, ustedes, ahí, ¿me escuchan bien, no? ¿Sí? Sí, doctora, se escucha bien. Doctora, ¿puede darle a ocultar en la ventanita que está abajo, ese rectangulito, donde dice ocultar? Ajá, ya. Genial, gracias. A ver. Ya. En primer lugar, ustedes tienen que saber el concepto de shock. El shock viene a ser una inadecuada perfusión sanguínea a nivel tisular con disminución del flujo sanguíneo. Puede ser dada por diferentes mecanismos que a continuación vamos a exponer, pero el concepto principal es la inadecuada perfusión. También se constituye como shock a una respuesta orgánica de daño tisular post-trauma agudo, ejemplo, los accidentes de tránsito, caídas, ¿no? También se considera dentro de la concepción de shock. Ahí está lo que le mencionaba, ¿no? La inadecuada perfusión sanguínea a nivel tisular o la respuesta aguda de trauma agudo que conlleva daños celulares.
¿Qué pasa cuando el corazón está latiendo? Mayormente el flujo sanguíneo es proporcional al débito cardíaco. Débito cardíaco es lo que expulsa el corazón, ¿no? Y esto, a su vez, es inversamente proporcional a la resistencia vascular sistémica, en este caso la aorta, ¿no? Y es proporcional el flujo sanguíneo a la perfusión celular. Cuanto más flujo sanguíneo, es mayor débito cardíaco, mayor perfusión tisular, menos resistencia vascular. ¿Qué pasa cuando un paciente está en shock? Hay lo contrario, disminución del flujo sanguíneo, disminución del débito cardíaco, aumento de la resistencia vascular y disminución de la perfusión tisular. Este mecanismo se puede ir regulando por diversos factores, ¿no? Entre ellos el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, donde están los vasoreceptores, cuya modulación regulan una respuesta a nivel de centros vasomotores del tronco cerebral. Y ello nos conduce a que nuestro corazón lata más, lata menos, los tiempos, incluso también la resistencia vascular de nuestras arterias y venas. Otro mecanismo que influye en este estado son los vasodilatadores. Son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la epinefrina, la norepinefrina, la vasopresina, las prostaglandinas y las cianinas, y el balance de agua y electrolitos. Hay diferentes tipos de shock. Hay el shock hipovolémico, cardiogénico, bueno, acá está mal la palabra, es obstructivo y distributivo. A ver, un momento. Ya. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Cuando hablamos del shock hipovolémico, viene a ser el shock producido por pérdidas. Mayormente pueden ser hemorragias externas, hemorragias internas, pérdida plasmática o pérdida de agua y electrolitos. En hemorragias externas tenemos, ejemplo, los traumatismos, ¿no? Los accidentes, donde conllevan mayormente a un episodio de sangrado. También tenemos las hemorragias digestivas, tanto altas como bajas. En las hemorragias internas, a diferencia de hemorragia externa, produce una fractura de fémur expuesta. Las hemorragias internas son, ejemplo, en los accidentes, los hemotórax, ¿no? Un sangrado interno de las arterias de la caja torácica que no son visibles, ¿no? O un hemoperitoneo, ¿no? Un trauma hepático, un trauma de vaso, un trauma de aorta o vasos principales que no se exteriorizan, ¿no? Las pérdidas plasmáticas, ahí tenemos mayormente las quemaduras. Y en las pérdidas de fluidos, cuando el paciente está con diarrea, vómito o ascitis en caso de pacientes cirróticos. Esos pacientes que tengan ese antecedente, nosotros nos vamos a ir imaginando que el paciente que viene chocado es un paciente que tiene un shock hipovolémico y que lo primero que tienes que hacer es reponer la pérdida, ¿no? Cerrar la causa, ¿no? Si es que es un hemoperitoneo, cerrar, pues, no sé, la lesión de vaso, la lesión de hígado, hacer tamponamientos. Si es un paciente, pues, que viene por un sangrado intestinal, hacer una endoscopía con su respectivo clipaje de la arteria o vaso sangrante. Si es un paciente con quemadura, pues reponer las pérdidas con solución
hidroelectrolíticas, y si es pérdida de fluidos, ¿no? Pacientes con diarrea, vómitos, también reposición con fluidos. Por eso la importancia de clasificarlo y el antecedente o el mecanismo por qué el paciente llega chocado, para nosotros poder rectificar o dar el tratamiento adecuado, ¿no? Esas son la clasificación del shock hipovolémico. Luego tenemos el shock cardiogénico. El shock cardiogénico, ahí tenemos las arritmias, los infartos, la miocardiopatía, la insuficiencia mitral, el CIB. Mayormente en este shock cardiogénico, en realidad, pues cada 80 o 90% de los pacientes con este tipo de shock fallecen, ¿no? Porque llegan en un estado moderado a severo. Y solo un 10% a veces son recuperables siempre y cuando se actúe dentro de las primeras 24 horas. Luego vamos a explicar por qué, ¿no? Por el mecanismo. Como verán, de ejemplo, en el shock hipovolémico se para la causa y se restituye volúmenes, pero en el shock cardiogénico, corregir arritmias necesitas de marcapasos, ¿no? Infartos es un tanto irreversible, miocardiopatías también, ¿no? Mayormente requieren de operaciones o trasplante cardíaco, que acá en Perú se hace poco, ¿no? Insuficiencia mitral de cambio valvular, ¿no? Que también es un poco difícil de actuar de forma inmediata como es en el shock hipovolémico. Ahora, el shock obstructivo, tenemos neumotórax compresivos, taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva, estenosis mitral, embolia pulmonar, que son los más frecuentes. Acá el mecanismo va a ser la disminución del gasto cardíaco. Como hay una obstrucción, ya sea por un taponamiento cardíaco, una pericarditis o un neumotórax, atención, van a impedir que el corazón bombee adecuadamente, ¿no? Y de acuerdo a cada tipo o subtipo de este shock, va a ser el tratamiento. Si es un paciente que viene de accidente de tránsito con un neumotórax compresivo, que no puede respirar, que su corazón tiene un latido, un pulso bajo, que llega en estado de shock obstructivo, pues se le coloca un drenaje, ya sea con una aguja ancha a nivel intercostal, segundo espacio intercostal, o un drenaje tubular a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal, línea media axilar, con la línea clavicular, ¿no? Entonces, ese drenaje va a permitir que salga la sangre, o que salga, si es un neumotórax, o el aire si es un neumotórax, y va a permitir la descompresión de los pulmones y también del corazón. Igualmente en taponamiento cardíaco, la pericardiocentesis, ahí está mal escrito, ¿no? Es un procedimiento quirúrgico donde a través de una aguja también ancha, a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal, con la zona sifoidea, pues se va a hacer un drenaje, ¿no? Mayormente es en sala, pero a veces se ha visto obligatorio hacerlo en trauma shock. La pericarditis, usar antibiótico, drenaje, en estenosis, recambio valvular, en embolia pulmonar, lo que es la anticoagulación, ¿no? Y los trombolíticos. El otro tipo es el shock distributivo. Ahí se va a ver una disminución de la resistencia vascular sistémica, lo cual conlleva una disminución de la presión arterial, ya sea por algo séptico, por algo anafiláctico, por algo neurogénico, por vasodilatadores o por una insuficiencia adrenal. Cualquiera de estos va a aumentar, a disminuir la resistencia vascular y por lo tanto disminuye la presión arterial. En el caso del shock séptico, mayormente se debe a una toxina, ¿no? Que va a producir sepsis, ¿no? Al inicio, y esto va a generar una disminución de la presión arterial con hipoperfusión tisular, que conlleva a una acidosis láctica y a fallo de
todos los sistemas por daño celular, ¿no? El sistema nervioso se empieza a alterarse, hay disminución del sensorio, el riñón empieza a filtrar menos, hay oliguria, el corazón empieza a latir menos, hay hipotensión refractaria, el hígado también, fallo renal, fallo hepático. Entonces, a través de un antígeno, pues se va despertando una toxina, se va despertando una cascada inflamatoria con daño metabólico y daño tisular. El shock anafiláctico igual, ¿no? Primero, mayormente un agente o un antígeno es ingresado parenteralmente, por decir, ¿no? Alergia al metamizol. Le ponen metamizol, hay una respuesta incrementada de la IgE, y esto a su vez va a producir elevación de células cebadas, basófilos, que al reintroducirlo, porque al principio puede ser que en la primera no te haga daño, pero en la segunda, al reintroducir este agente, va a haber una activación de la cadena inmunitaria, ¿no? Una desgregación de los basófilos, de las células cebadas, y van a generar pues unos mediadores más potentes, ¿no? Que causan este shock anafiláctico, ¿no? El shock neurogénico mayormente es cuando a través del dolor, ya sea por decir incluso las curaciones de escaras en pacientes delicados, ¿no? La debridación de una úlcera, un trauma, hasta incluso factores psicológicos y drogas vasodilatadoras que van a despertar el reflejo vagal y van a causar un shock distributivo, ¿no? Con disminución del gasto cardíaco, disminución de la resistencia, disminución de la presión e hipoxemia, ¿no? Y con los vasodilatadores, como les mencioné al inicio, hay diferentes sustancias vasodilatadoras, norepinefrina, epinefrina, las prostaglandinas, etc., que van a producir el mismo efecto, ¿no? Disminuir la resistencia y disminuir la presión. Y en la insuficiencia renal, igual, ¿no? Hay una alteración en la parte de renina-angiotensina que va a producir vasodilatación periférica. Estos son los mecanismos de acción que ya más detallados de cada shock, ¿no? En el shock hipovolémico, pues va a haber una pérdida de volumen sanguíneo circulante, ya sea por cualquiera de las causas antes mencionadas, ¿no? Y esto conlleva a una hipotensión severa. La caída de la precarga cardíaca va a hacer que se disminuyan las presiones de llenado. Entonces, no va a expulsarse la cantidad de sangre necesaria para irrigar todas las células, órganos importantes como el cerebro, el riñón, el hígado y hasta el mismo corazón, ¿no? Al inicio va a haber una constricción arterial con taquicardia y por lo tanto una hipoxemia tisular. Por eso es que el paciente chocado, como hay una vasoconstricción arterial periférica, llega pues pálido, frío, ¿no? Hay una alteración metabólica anaeróbica, con incremento del lactato y disminución de la concentración de fosfatos. Además, incrementa toda una cascada de metabólica como adenosina, hiposantinas, santinas, falla de la bomba sodio y potasio, hipocalemia, hipocalcemia y liberación de enzimas proteolíticas que nos llevan al fallo celular y fallo multiorgánico y por lo tanto la muerte. En fallo multiorgánico vas a encontrar, como lo mencioné, a nivel del sistema nervioso, alteración de la conciencia, a nivel cardíaco, necesidad de uso de vasopresores, hay una hipotensión refractaria, a nivel de hígado hay fallo de enzimas hepáticas, a nivel renal la creatinina mayor de 2 o la oliguria o anuria, a nivel de la sangre, alteración del factor de coagulación, y todo esto nos despierta la triada de la muerte, que es
hipotensión y coagulación intramuscular diseminada y la acidosis. Acá está la clasificación de este shock hipovolémico. Hay diferentes grados, grado 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es cuando la pérdida sanguínea es entre 500 a 750, el grado 2 entre 750 y 1500, grado 3 entre 1500 y 2000 y grado 4 mayor a 2000. De acuerdo a la cantidad que se va perdiendo, la frecuencia cardíaca, como vemos, puede mantenerse al inicio normal, pero luego va a ir aumentando. La presión arterial igual, al inicio va a estar normal, pero luego va a ir disminuyendo en el grado 3 y 4. Incluso en el grado 1 y 2 puede aumentar la presión arterial como reflejo de la pérdida, pero luego, por la vasoconstricción, pero luego ya hay una vasodilatación que implica ya el descenso en la presión arterial. La diuresis igual, ¿no? Empieza con más de 30 mililitros, casi normal, por hora, luego disminuye a 20 a 30, luego una oliguria y luego una anuria. Estado de conciencia, al inicio va a estar irritable y luego todo el sistema simpático se vence y queda el sistema parasimpático, ¿no? Confuso, inconsciente. Y la resucitación de este tipo de shock mayormente es con cristaloides, ¿no? Con coloides o cristaloides. En el shock cardiogénico, como lo dije, principalmente la falla es en la función de bomba cardíaca, lo cual genera una caída del gasto, una hipotensión, una oliguria, una disminución de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, una acentuación de la hipoperfusión. Como no hay adecuado flujo, hay una hipoperfusión arterial del mismo corazón, de la misma arteria coronaria, miocárdica y también de los tejidos y también de la parte pulmonar, ¿no? Incrementando la hipoxemia y el fallo de múltiples órganos. Como le dije, la mortalidad de este tipo de shock es entre el 80 a 90%, porque mayormente se ve alterado la contractibilidad miocárdica y su función, ¿no? Que es muy difícil de revertir. Acá vemos los otros tipos de shock, ¿no? El shock obstructivo, ejemplo, acá hemos puesto el ejemplo de taponamiento, va a llevar a disminuir la precarga, o sea, el llenado, el gasto cardíaco, y todo va a generarse los mismos mecanismos, ¿no? El mismo mecanismo que el hipovolémico cardiogénico, que te conllevan al shock y alteración de la perfusión celular. He ahí el concepto de shock y al fracaso multiorgánico. Y el shock distributivo, que también hay una alteración en la disfunción miocárdica y disminución de la resistencia vascular con una mala distribución de la sangre por alteración en la microcirculación y en esto la diferencia es que el gasto cardíaco puede estar alto, normal, pero todo esto conlleva un descenso de la presión generando el estado de shock. Por eso que el diagnóstico de shock va más dirigido a la presión arterial. Cuando un paciente ves que está chocado, cuando hay una hipotensión arterial. Cuando mencionamos una hipotensión arterial, cuando la presión sistólica es menor de 90 milímetros de mercurio o la presión arterial media menos de 60. ¿Qué es la presión arterial media? ¿Alguien sabe? Un punto más. Chicos, ¿alguien está? ¿O todos están almorzando? Doctora, ¿es la presión de perfusión de los órganos? La presión arterial media. Cuando no sepan algo, pregunten, ¿ya? No puedo ver el chat, pero hablan. ¿Alguien sabe qué es la presión arterial media? La presión de perfusión. Ajá.
La presión arterial media viene a ser la suma de la presión sistólica más 2 veces la diastólica entre 3. O también hay otra fórmula que la hace la diferencia, ¿no? Pero mayormente para que se acuerden es 1 sistólica más 2 diastólica entre 3. Esa presión no debe bajar para una adecuada perfusión del cerebro, del corazón, del hígado, riñones, no debe bajar de 60. Por eso es que, ejemplo, cuando viene un paciente chocado, lo primero que ponemos es reposo absoluto, movilización en bloque, collarín, control de funciones vitales cada hora, y después ponemos hidratación, ¿no? Un cloruro, tanto de acuerdo a la presión, ¿no? Si es que está sangrando, lo mantienes en una hipotensión permisiva. ¿Qué es la hipotensión permisiva? Es la hipotensión que va a no ser tan baja como para que se queden los tejidos sin oxígeno, pero tampoco tan alta como para que esté normal y resangre. Se rompe el coágulo y resangre. No, entonces la hipotensión permisiva es una presión arterial media entre 60 y 70 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Es lo necesario para que el organismo se mantenga, para que perfunda oxígeno y nutrientes al cerebro, al corazón, al riñón, al hígado, pero a la vez no es tan alta como para dar un resangrado, ¿no? Un segundo episodio de resangrado. ¿Sí me entendieron ahora qué es la presión arterial media? ¿Sí? Ya. Ahora, en pacientes hipertensos hay que tener cuidado. Siempre en un paciente chocado, siempre hay que tener cuidado en hipertenso. ¿Qué pasa? Que a veces hay pacientes hipertensos, ¿no? Que su presión es normal en 150, 100, ¿no? Y cuando están chocados, su presión está en 120, 70. Y el médico no se da cuenta o la enfermera no se da cuenta que es un paciente que está chocado, solo que como es hipertenso, no lo visualizas hasta que ya llega a descender tanto que fallece, ¿no? Entonces, en pacientes hipertensos, este concepto de shock es diferente. La presión arterial media, cuando ya disminuye más de 40 milímetros de mercurio o hay una hipotensión ortostática, es decir, al pararse, ya es un diagnóstico de shock. Ahí ya no está regulada por presión sistólica menor de 90, PAM menor de 60, no. En hipertenso depende de su presión arterial media regular. Tú le preguntas, señor, o al familiar, ¿no? Se supone que los hipertensos deben tener un cuaderno de presiones diarias, pero no lo tienen, pero por lo menos que se acuerden, ¿no? ¿Cuánto es un normal? Mira, yo soy hipertenso, pero normalmente mantengo siempre mi presión entre 120 y 80 con mi tratamiento de Iversatán mañana y noche. O soy hipertenso y mis presiones normales son de 140, 100. Entonces tú le sacas la presión arterial media. ¿Cuánto es la presión arterial media en ese caso? A ver, 20 al que contesta. De 140 a 100. ¿Cuánto es la presión media? Arterial media. 140 a 100. En ese paciente, ¿cuánto es? 103. 13.3. ¿Ah? 103. 113.3. No, la presión arterial media, ¿qué dijimos que era? 113.3. Diastólica más 2 diastólicos sobre 3. Ya. 103. Ya. ¿Cuánto es? 13.3. 13.3. 113.3. Ya. Entonces, eso es su presión. Entonces, si el paciente tiene 70 milímetros de mercurio de presión arterial media actual, ¿está en shock o no está en shock? Sí. Sí. Y está en shock, ¿no? ¿Por qué? Porque es menos de 40 milímetros de mercurio de su presión arterial media normal. ¿Me entienden? Por eso es que a veces hay hipertensos, dicen, no está chocado, está bien su presión.
pero mal. Nos regimos a través del concepto de hipotensión para pacientes normales. En pacientes hipertensos no, tenemos que diagnosticarlo con este concepto. Disminución de la PAN en un 40% o que al pararse tenga hipotensión ortostática. ¿Ok? ¿Sí? ¿Claro el concepto? Doctora, ¿disminuye 40% o disminuye 40 milímetros de mercurio? Perdón, 40 milímetros de mercurio. Sí está claro el concepto, ¿no? Porque en su examen va a venir un ejercicio así como les he hecho ahorita, parecido. ¿Sí? Disculpe, doctora, ¿podría repetir el para hipertensos? No entendí bien, disculpe. Ya. Mira, en un paciente normal, tener la presión sistólica menos 90 o la presión arterial media menos de 60 es shock, ¿no? ¿Cómo calculo la presión arterial media? Es una vez la sistólica más 2 veces la diastólica entre 3. Ahora, pero en pacientes hipertensos no me voy a regir bajo esa norma, sino si disminuye su presión arterial media menos de 40. Por decir, si tengo un paciente que normalmente su presión es 140-100, su presión arterial media normal es 113. Y si me dicen que tiene 70 de presión arterial media post-trauma, entonces ha disminuido más de 40 milímetros de mercurio y por lo tanto está en shock. O si me dice el paciente actualmente tiene una presión de 120-80, pero al pararse de la camilla siente desvanecimiento. Esa es hipotensión ortostática. Entonces está dentro del diagnóstico de shock. ¿Me entienden? Sí, profesora, gracias. Yeah. Ahora, ¿qué manifestaciones hay? Acá vemos los 4 tipos de shock. Como vemos, la frecuencia cardíaca sube, la presión arterial baja en casi todos. La ingurgitación yugular mayormente se da en el obstructivo y cardiogénico porque hay un aumento de retorno sanguíneo, cosa que no sucede en el hipovolémico y distributivo. ¿Sí? Eso también va a venir ese cuadro, ¿ya? Sí lo están entendiendo, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, en el cardiogénico, a diferencia de los otros, sí hay rales. ¿Por qué? Porque esa sangre está para atrás, o sea, está retenida. ¿Dónde se va? A los vasos pulmonares, ¿sí? Por eso es que sí hay rales pulmonares. Igual, la piel, ejemplo de hipovolémico, hay una vasoconstricción periférica, está fría. En cambio, en el distributivo está caliente. Ojo con eso, puede venir un caso con ese dato. Ahora, el tratamiento en sí es corregir la causa. Conforme he ido exponiendo los diferentes tipos de shock, hemos ido explicando más o menos qué es lo que se haría, ¿no? Lo básico es corregir la hipoxemia, o sea, dar oxigenoterapia, ver que los órganos estén en una adecuada perfusión, ¿no? Mantener la presión arterial media más de 60 milímetros de mercurio, sobre todo, ¿para qué? Para que el corazón, el sistema nervioso, el hígado y el riñón estén bien, y reemplazar volumen a volumen en caso de pérdidas, adecuada presión venosa central, puedes usar soluciones salinas, paquetes globulares y plasma. En esto, bueno, la solución salina isotónica es fácil de conseguir, el cloruro, ¿no? Es de fácil acceso. Mayormente, ojo con esto que puede venir en las preguntas, mayormente, ¿cuánto de volumen tú le puedes poner en un paciente chocado? ¿Alguien sabe? Para ponerle su 20 de frente. A ver, doctores, ¿alguien sabe cuánto de volumen yo tengo un paciente chocado? ¿Hasta cuánto de solución salina le puedo poner? Paola. ¿Ya entró Paola? A ver, mi delegado, mi delegada. ¿Saben o no saben para decirles?
No, doctor, el dato. Ya, tienen que venir estudiando, leyendo, ¿ah? No solamente es cuestión que la profesora venga a explicar. Miren, máximo le puedes poner ahí literaturas que refieren 2 a 3 litros de solución salina. Pasada esto, produces una hemodilución y alteración de la coagulación que lo va a llevar a un fallo y a muerte. Entonces, máximo le puedes pasar. Ejemplo, llega tu paciente chocado, tienes que averiguar bien la causa, no lo vayas a recontrahidratar, le subes la presión y por dentro está sangrando y rezando. No, máximo hasta 3 litros, pero tienes que averiguar la causa, porque si tú estás pensando en resangrado, no le vas a pasar todo lo que sangra, reposición volumen a volumen, no, sino tienes que cortar la causa de sangrado, el caño que está abierto, cerrarlo y reponer el volumen perdido, sí, pero hasta 3 litros para no causar una hemodilución, ¿ya? Pero esto va a ser en forma controlable, monitoreado. Se le pone al paciente un acceso venoso central para medir la presión venosa media, ya en milímetros de mercurio, y también la presión arterial medias también nos va a ayudar. ¿En cuánto debo dejar la presión arterial media de un paciente que estoy hidratando y reponiendo con solución salina isotónica? ¿En cuánto? 60, 70. Ajá, Entre 60 y 70, muy bien. Y mientras voy poniéndole la solución salina, voy consiguiendo paquetes globulares, porque eso sí me lo va a salvar, eso sí puedo reponerlo volumen a volumen, ¿ya? Eso sí, si es que aún no cierro el caño, no le encuentro la causa, el paquete globular sí me lo va a salvar. En cambio, la solución salina es momentánea, solamente hasta encontrar la causa y máximo 3 litros. El paquete globular, en cambio, me repone sangre por sangre. Otro que me puede reponer es el plasma, pero ¿por qué? Porque el plasma es un expansor plasmático, o sea, mejora tanto los volúmenes como los defectos de coagulación también, solo que son caros y difíciles de conseguir. Igualmente el paquete globular, ¿no? Otro que le puedes poner los coloides, que también por la misma presión oncótica que estos manejan, va a ayudar al intercambio de fluido del espacio intersticial al intravascular, pero el defecto con los coloides es en aquellos pacientes que su función pulmonar está alterada. En ellos más bien me los agrava, ¿no? Por eso es que preferimos usar esto. Ahora, en niños, ¿hasta cuánto se le puede pasar de volumen? ¿Alguien sabe? Los que han rotado conmigo. En niños, hasta 20 mililitros por kilo. 20 mililitros por kilo. Más de esto, también lo podemos llevar a la muerte por hemodilución. Ahora, las drogas vasoactivas, adrenérgicas, si bien es cierto, juegan un rol importante en el tratamiento de acción, no deben ser consideradas como primera opción, ¿no? Tenemos que agotar las que ya les dije, ¿no? Las soluciones isotónicas, paquetes globulares, el plasma. Si bien es cierto, las sustancias vasoactivas son de gran utilidad en pacientes que mantienen hipotensión refractaria, tenemos que descartar otras causas, ¿no? Descartar causas obstructivas, hipovolémicas, entre otras. Otras sustancias vasoactivas que se usan son las epinefrina, la dopamina, ya que ayudan en casos de hipotensión refractaria. ¿Qué es una hipotensión refractaria? Que no se corrige a pesar del tratamiento de soluciones hidroelectrolíticas, ¿ya? Otro tratamiento que se puede usar es el corticoide, ¿no? En shock con insuficiencia adrenal aguda. Se ha visto que sí, funciona en este tipo de shock. Y en shock séptico, corregir la causa de sepsis y antibiótico. Acá vemos un resumen de ya todo lo expuesto, las 4 clasificaciones de shock, las etiologías, ¿no? Cómo influye su mecanismo y el diagnóstico, ¿no? Como les dije, en la mayoría
pues de shock, su gasto cardíaco está disminuido, excepto en el shock distributivo, que un 90% está aumentado, un 10% disminuido, por eso la piel está caliente, a diferencia de los otros shock, que la piel mayormente permanece fría, ¿no? Y la resistencia vascular periférica en el distributivo está disminuida, en cambio en los otros tres está aumentada, ¿ya? Y el tratamiento, ahí se ve en resumen, ¿no? El distributivo, fluidoterapia, si es sepsis, epinefrina, anafilaxis, hidrocorticoide, en lo que le dije insuficiencia adrenal aguda, como el Addison, ¿no? En lo que es hipovolémico, fluidoterapia, hemoglobina, la anemia, corregir siempre, ¿no? Porque si no corriges la anemia, hay un alterado intercambio del oxígeno hacia las células, ¿no? Y el cardiogénico, mayormente, como es causa cardíaca, mayormente tienden a la hipotensión refractaria y necesitan vasopresores o balón intraórtico, que es difícil de conseguir, ¿no? Y los obstructivos, dependiendo de la causa, si es pericarditis, toracotomías, anticoagulación, ¿no? Si es taponamiento, pericardiocentesis. Si es trauma hemo o neumotórax, o sea, aire o sangrado en tórax, toracotomías o drenajes torácicos. Si es embolia pulmonar, anticoagulación o trombolíticos. ¿Quedó claro, chicos? ¿Doctores? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O pregunto yo? Doctora, disculpe, buenas tardes. Cuando se refiere al uso de coloides, ¿se refiere a sustancias como la policelina? ¿Cómo haríamos para calcular la dosis que se usa? Mira, como le digo, cuando un paciente llega chocado, mayormente, tú le vas a poner un catéter venoso central y ahí vas a medir la presión venosa central, que nos va a dar un monitoreo adecuado de saber si el paciente está hidratado o deshidratado y cuánto volumen irle pasando. También con la presión arterial media. Lo ideal en un paciente chocado, pues mantener su presión entre 60 y 70. Si disminuye, nosotros le aumentamos el goteo. Si aumenta esta presión arterialmente, disminuimos el goteo. Nuestros dos indicadores exactos, cuantitativos, son presión arterial media y presión venosa central. Clínicamente, ¿cómo lo verificas? Clínicamente lo puedes verificar si el paciente, sus mucosas están secas, si hay la diuresis. Con la diuresis podemos verificar, ¿no? La diuresis viene a ser uno de un signo medible para poder ver si el paciente está hidratado o no. Ahora, como les digo, en coloides es un buen expansor también y ayuda, ¿no? Como tiene presión oncótica, ayuda a que la sangre o el agua pase del sistema intersticial al vascular. Pero el problema es que en pacientes con edema pulmonar, ejemplo, no hay una buena perfusión y se puede congestionar más. Por eso es que ahí se aplica una hidratación restringida con anticoagulación y trombolíticos. ¿Sí? ¿Contestada tu pregunta? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí me entendieron? ¿Comentarios? Sí, doctora, una pregunta. Ya, el máximo de pasar suero salino es 3 litros. Imaginemos que hasta ese momento... La literatura dice 2 y otra es 3. Ya, ¿no? Pero mientras tanto, tú vas consiguiendo sangre, pues, ¿no? Tomando cualquier de esos límites, si hasta ese momento no se ha logrado controlar al paciente chocado o establecer, ¿se le puede dar adicional el plasmas o coloides o exactamente solamente paquete globular? Plasma sí, porque el plasma ayuda a la coagulación. Paquete globular también.
coloides, ahí como te digo, ya el coloides, la solución hidroelectrolítica van juntos. O le pasas cloruro, o le pasas poligelina, pero no va a ser 3 litros de cloruro, 3 litros de poligelina, no. Incluso 1 litro de cloruro equivale a medio litro de poligelina. No, entonces, mientras tú vas pasando los primeros cloruros, ¿no? Midiendo la presión arterial media y viendo que no te subas demasiado, vas consiguiendo la sangre. Paciente con trauma o hemorragia que no tiene sangre, se muere, simplemente. Los primeros, el trauma tiene 3 curvas: la curva inmediata de muerte, la curva intermedia y la curva final. En la curva inmediata son los que mueren ahí mismo, ni bien sucede el accidente, ¿no? Con rotura de vasos grandes como la aorta, la pulmonar, roturas de la aorta abdominal, roturas grandes. Las intermedias son las que se pueden salvar en las primeras horas, como un hemotoras a tensión, que si tú no te das cuenta y no le pones el drenaje, se muere porque causa todo este efecto de shock obstructivo, ¿no? Y la otra curva, la curva tardía, es por lesiones olvidadas mayormente, por si un accidente de tránsito que no se dieron cuenta que hubo un trauma de la vejiga y la orina está creando una infección en el abdomen, o un trauma pélvico que no se dieron cuenta que hubo perforación rectal y empieza a hacer fasciitis. Entonces son lesiones olvidadas, ¿no? Si tú en un shock hipovolémico, lo principal es la reposición. Si tú tienes cloruro, repones y con eso se controla dentro de los 3 primeros litros, chévere, pero si no se controla, sí o sí tienes que ponerle sangre. Si no tienes sangre, simplemente se muere el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Quería preguntarle con respecto a algunos parámetros que se toman en cuenta para en estos pacientes con shock, es la diuresis. ¿Cuál sería quizás el parámetro normal que tendríamos que establecer en estos pacientes para ver si están respondiendo a la terapia o están bien? Como lo dije, en manifestación clínica, la diuresis, ¿no? La diuresis debe estar entre 0.5 mililitros a 1 mililitro kilo hora o mayor de 30 mililitros hora. Eso es en cuanto a la parte clínica. Pero normalmente un paciente chocado va a trauma shock, ¿no? Y se le debe monitorear con la presión arterial media, que también es fácil de medir, ¿no? Sacando, como le dije, una sistólica más 2 diastólicas entre 3, pero ya en cuidados intensivos o shock se usan un catéter venoso central que va conectado a una máquina donde se ve la presión venosa central y se ve si se está hidratando bien. Ahora, hay lugares donde, ejemplo, no se tenía más que 1, 2, 3 máquinas y ya estaban en uso, como ejemplo cuando yo trabajaba en las Mercedes, o ahí, ejemplo, se hace una técnica diferente para ver la presión venosa central. Uno de los vías se conecta a un cloruro en posición reversa y vas midiendo con la venoclisis hasta dónde llega. Ves hasta dónde llega la fluctuación y eso lo mides en centímetros, y ese centímetro de agua lo pasas a centímetros o a milímetros de mercurio y esa es tu presión venosa. O sea, hay una forma rústica de medir, ¿no? Que cuando, por ejemplo, los centros no tienen, pues, no este monitoreo, ejemplo, en de salud, tienen las máquinas, o sea, tú lo conectas y ya está, ahí en la maquinita te sale tanto de presión venosa central, ¿no? Pero si tú no lo tienes y estás en un lugar que necesitas, pues lo puedes armar rústicamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. En caso de shock hipovolémico, por ejemplo, que es atendido en una posta de salud,
y que este se encuentra alejado del hospital donde se puede transfundir. Entonces, solamente sería suficiente con los 2 o 3 litros de cloruro de sodio que se le va a administrar al paciente, sabiendo que este puesto queda lejos, o hay algunas otras formas de ayudarlo que podríamos hacer. A ver, si es shock hipovolémico, como tú me dices, primero cortas la causa. Por decir, si está con una fractura expuesta del fémur, aunque sea le haces torniquete, el torniquete puede durar 30 minutos, lo más ideal para que no se pierda el órgano, le haces torniquete, ahí evitas que siga perdiendo. Y con el cloruro te repone el paciente, se repone. Pero ahora, como te digo, si es una rotura aórtica, así hagas lo que hagas, va a llegar muerto el paciente. Si es un neumotórax de tensión, tú le escuchas y no escuchas murmullo, y sospechan un neumotórax, ¿no? Atención, hay un vaciamiento, agarras una aguja de número 18 y la clavas acá, línea media clavicular, segundo espacio intercostal. Ves que sale aire y ya está tu diagnóstico de neumotórax a tensión. Con eso le salvaste. Ahora, si no quieres ser agresiva y dependiendo la hora, o sea, cuánto tiempo de distancia haya, pues no, simplemente le pones hidratación en ambas vías, ¿no? Le controlas la presión arterial media y lo vas trasladando, ¿ya? Pero depende la causa, las causas. Pues, por ejemplo, un shock anafiláctico. A mí en el Cerú me llegó una paciente que así no podía respirar, no podía, estaba morada ya. Entonces, ni siquiera me podía decir qué era lo que tenía. No sé cómo sospeché que era algo en la garganta, ¿no? Le abrí, vi bien qué tenía y tenía un edema de la glotis. ¿Qué pasaba? Que era una paciente alérgica que había estado comiendo hielo, o sea, un chupete, y había hecho reacción anafiláctica, ¿no? Entonces, al hielo, a la temperatura. Y todo se estaba cerrando y eso no lo dejaba respirar. Gracias a Dios, porque en la costa pues no hay, debería haber hilos y a veces no hay, debería haber, ejemplo, yo llevaba, lo aprendí del serumista anterior, ¿no? Llevaba mi epinefrina, mi atropina, mi hidrocorticoides, porque siempre pues eso te salva la vida siempre, ¿no? Teníamos una cajita de ampollas que íbamos llevando, entonces y eran 3 horas desde donde yo estaba hasta el Hospital Belén. Entonces agarré y le puse su epinefrina, ¿no? Epinefrina, y me acuerdo 3 ampollas de hidrocortisona de 100, ¿no? Y no me acordaba en sí, no me acordaba el manejo, pero como que algo me intuía que era eso, ¿no? Y felizmente la paciente fue bien. Ahí inmediatamente a los 5 minutos revirtió el cuadro de obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, me puse ahí mismo a ver en internet, ¿no? Cuál era el tratamiento ideal, y era pues la atropina más 350 gramos de hidroxi de corticoides, ¿no? En este caso la dexa tarda más, en cambio la hidro es más rápida su efecto, entonces iba bien, ¿no? O sea, lo que me había latido que era la solución en realidad pues era casi las dosis correspondientes, ¿no? Y como no tenía atropina, le puse epinefrina, ¿no? O sea, que fue en realidad pues concomitante o semejante al tratamiento. Y fue bien la paciente, ¿no? Entonces, tú tienes que ir preparado, ¿no? Con que puede llegar un paciente pues con un trauma cerebral, pues con el cerebro expuesto, o puede llegar pues un paciente con trauma, ¿no? Hay, como le digo, pacientes que quieras o hagas lo que hagas, pues el daño es tanto que ya llegan muertos o se mueren ahí llegando, ¿no? Pero hay muchos, nuestra labor como médicos pues es
las cosas que se pueden solucionar, solucionarlas, ¿no? Como ejemplo los de motoras, que son si nosotros indagamos bien, ¿no? Para eso de ahí van a hacer su curso de ATLS, indagamos bien la causa, las posibles, los primeros pues, diagnósticos y la revisión posterior de nuestros diagnósticos en el ATLS, pues vamos a poder identificar cuáles son los problemas del paciente y poder solucionarlos, ¿no? Es una locura, por decirnos, si tú tienes un paciente chocado y tú piensas que es hipovolémico y le metes un montón de solución salina y no indagaste bien y es un edema pulmonar, ahí sí tú mismo lo mataste, ¿no? Pero si tú te enfocas bien en el antecedente y en la clínica del paciente, vas a dar un buen diagnóstico, ¿no? Por eso es que ese cuadro que les he puesto, pues es fundamental que se lo aprendan para su examen y también para la vida diaria, porque el shock lo van a ver en el shock, sepsis, ATLS, lo van a ver durante toda su vida como médico. Entonces, cirugía en realidad es un curso muy bonito, que miren, ustedes tienen la oportunidad de tener docentes un poco más flexibles, como para que ustedes les pregunten, para que resuelvan sus dudas, claro, siempre tenemos nuestras cosas, nuestros defectos, nuestra falta de tiempo, ¿no? A veces, ¿no? Pero para cuando yo era alumna y estudié así como ustedes, pues a mí no me gustaba cirugía. Yo en la vida iba a pensar que yo iba a ser cirujana, ¿no? ¿Cuándo me empezó a gustar? En el internado, en la práctica, ¿no? Entonces, y ahora en retrospectiva veo que ustedes pues tienen la oportunidad de aprovechar desde ahora, ¿no? Cosa que, ejemplo, yo no hice, ¿no? A pesar de que era el primer puesto en mi aula, pero no me gustaba cirugía, yo salí baja en cirugía, ¿no? Entonces, tal vez no se dio las condiciones en ese momento adecuado para aprovechar el curso, ¿no? Pero ustedes sí tienen la oportunidad para aprovecharlo, ¿no? Tienen grandes docentes como el doctor Quiroz, el doctor Velasquito, el doctor Mundaca, ¿no? Que son, para mí, han sido mis maestros y de la parte práctica, ya cuando he sido, ejemplo, residente, ¿no? Entonces, son grandes personas que te enseñan y te pueden dar la opción de error para que tú te corrijas y aprendas, pues, ¿no? Y también estamos, pues, Alex y yo, que somos ya de la generación más reciente, pero que también somos personas, pues, estudiosas, que vamos a tratar de dar lo mejor para que ustedes también puedan aprender, ¿no? Por eso es que ante cualquier duda o cosas que quieran preguntar, pues atreverse, ¿no? No tener lo que antes teníamos nosotros, miedo a que se nos corrija, a que se nos critique, ¿no? Entonces aprovechen este curso de cirugía porque en realidad todo lo que se aprende en cirugía, todo te va a servir como médico general y como especialista en tu futuro. Ya sea que te quedes como médico general o ya sea que elijas una especialidad, cirugía siempre te va a servir, siempre, ¿no? Y sobre todo también que son cosas que acontecen, la cirugía es práctico, acontecen de un momento a otro en la vida diaria. Tú puedes ir viajando y sucede un accidente y tú como médico tienes que saber todos estos conceptos, saber toda la teoría y la práctica de cirugía, pues, ¿no? Entonces aprovechen bastante el curso, repasen las diapositivas que les he mandado y bueno, si no hay más preguntas, terminamos pues la exposición, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o ya nos despedimos? Diana, Enrique. Creo que todo claro ya con los demás compañeros también. Ya, ok. Entonces, gracias por la ponencia, doctora. Hasta la próxima exposición y ya saben, mañana los grupos que tienen conmigo caso clínico, ya les mandé a su delegado la hora, de aquí les voy a enviar pues el link.
y estamos haciendo el caso clínico, bueno, va a ser varios casos clínicos que para que vayan agilizando, ¿no? Qué tipo de heridas, infecciones de sitio operatorio, qué tipo de cierre de herida y diferentes otros casitos, o sea, pequeños, para que ustedes vayan manejando todos los conceptos, ¿ok? Listo, doctora. Nos vemos entonces. Hasta luego.